Hola, les habla la doctora Tisera y en este video me voy a referir a neumonía aguda de la comunidad. El término neumonía se refiere a todo proceso inflamatorio agudo de origen infeccioso que afecta el parénquima pulmonar, es decir, el tejido pulmonar que se encuentra más allá del bronquiolo terminal y siempre se acompaña de una imagen radiológica. Junto con las infecciones urinarias, representan los procesos infecciosos más frecuentes que van a ver en la práctica diaria el día de mañana. La neumonía tiene una mayor incidencia en la época invernal y en las edades extremas, es decir, en la infancia y en los pacientes de la tercera edad. Es la principal causa de internación por procesos infecciosos y representa la sexta causa de muerte. Dentro de los agentes etiológicos que pueden causar una neumonía, el principal es el Streptococcus pneumoniae. También puede ser causada por el micoplasma, sobre todo en los pacientes jóvenes. Otros microorganismos son el Haemophilus influenza, que se da sobre todo en ancianos y en pacientes con EPOC. El Staphylo aureus se va a presentar sobre todo en personas diabéticas o con enfermedad de base, ya sea de origen cardíaco, renal o hepático. La enterobacteria, ya sea la Klebsiella o el Escherichia coli, por lo general comprometen a los pacientes alcohólicos y la Legionella se presenta en brotes epidémicos. Otros agentes causal de neumonía pueden ser la Chlamydia pneumoniae, la Chlamydia psittaci en pacientes que tienen exposición a las aves y finalmente los virus. Dentro de ellos el virus sincitial y el influenza H7N9. Y como estamos viendo actualmente debido a esta pandemia, las neumonías debidas al SARS-CoV-2. ¿Cómo ingresan estos agentes etiológicos al parénquima pulmonar? Puede ser por vía aérea o por vía hematógena desde un foco séptico. Lo más frecuente es que sea a través de la vía aérea. Y esto puede ser por inhalación o por aspiración de las secreciones orofaringias. La inhalación, a través de la inhalación ingresan los microorganismos que están en suspensión en el aire ambiente. Pero esto va a depender del flujo aéreo y del tamaño de las partículas inhaladas. Así, las que son de mayores a 10 micras van a impactar en la mucosa nasal y van a quedar allí detenidas. Aquellas de 5 a 10 micras impactan en la bifurcación bronquial y solamente aquellas que son menores a 5 micras alcanzan el alveolo y pueden llegar a producir una neumonía. Los gérmenes que ingresan a través de la vía inhalatoria son principalmente el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia psittaci y la Legionella, como así también el bacilo de la tuberculosis, los hongos y los virus. A través de la vía de aspiración del contenido orofaringio, se va a producir generalmente durante el sueño, ya que durante la vigilia la glotis nos protege de este mecanismo. Recordemos que la densidad de población bacteriana de las secreciones faringias es de 10 a la 8 o hasta 10 a la 12 microorganismos por mililitro. Los gérmenes que ingresan a través de la microaspiración son principalmente el Streptococcus pneumoniae y el Staphylo aureus, Piógenes y el Haemophilus influenza. Existen mecanismos de defensa frente a esta fisiopatogenia y ellos son el reflejo tusígeno, que gracias a la tos, a los golpes de tos, vamos a eliminar el moco que contiene y que atrapa a estos agentes, vamos a eliminar este moco hacia el exterior.
El otro mecanismo es justamente el moco, que recubre la pared bronquial y que se encarga de fijar a los gérmenes. Las cilias presentes en el epitelio hacen una especie de barrido y desplazan el moco hacia la faringe para que de este modo pueda ser eliminado. Existen también en la pared bronquial y en el moco lisocimas y lactoferrinas que evitan, su presencia evita que se adhiera el germen al epitelio. Y finalmente actúan como mecanismo de defensa la relativa sequedad que existe en el alveolo, que inhibe el crecimiento de los gérmenes, y la presencia en el alveolo de macrófagos que se encargan de fagocitar a las partículas extrañas. Ahora bien, estos mecanismos de defensa muchas veces se ven comprometidos. Por ejemplo, los pacientes que cursan un dolor torácico o un dolor abdominal pueden tener una tos ineficaz ocasionada porque los golpes de tos intensifican el dolor, por lo tanto buscan inhibir el reflejo tosígeno. También la tos se torna ineficaz en los pacientes con enfermedades neuromusculares. El transporte ciliar va a estar alterado en los pacientes con bronquitis crónica, bronquiectasias, obstrucciones bronquiales, en los pacientes con consumo excesivo de alcohol o tabaquistas durante el curso de la deshidratación y la acidosis. La actividad de los macrófagos se ve comprometida frente a la presencia de líquido en la luz alveolar, en los cuadros de hipoxia o también por el consumo crónico de corticoides. Debemos tener en cuenta que la ingesta de AINES inhibe la síntesis de prostaglandinas y de este modo se va a alterar la composición del moco y se afecta además la actividad de las cilias y los macrófagos. Por lo tanto, el consumo crónico de AINES puede predisponer a una neumonía, como así también las infecciones víricas de las vías aéreas. Frecuentemente vemos que un proceso viral se complica o se le agrega una infección bacteriana. Y esto se debe a que los virus se reproducen a nivel del epitelio ciliado y de este modo interfieren en la actividad de las cilias. Además, este epitelio, al descamarse por la presencia de los virus, va a llegar a la luz alveolar y de este modo produce un cierto edema a nivel del alveolo que favorece el desarrollo de los gérmenes y compromete además la actividad de los macrófagos. Entonces, los factores de riesgo para una neumonía o en las personas en quienes vamos a tener alta sospecha de que puedan presentar una neumonía es en las personas tabaquistas, en aquellas que presentan comorbilidades como diabetes, EPOC, enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, en los que están cursando una neoplasia. Como así también en las personas con malnutrición o alcoholistas, en las personas de edad avanzada, generalmente la línea de corte sería los 65 años, o que cursan una demencia. Se considera también factor de riesgo para una neumonía el tratamiento crónico con inmunosupresores o con corticoides. En todas estas personas es donde vamos a estar más alertas a que puedan presentar una neumonía, sobre todo en la época invernal. ¿Cuándo vamos a sospechar que nuestro paciente cursa una neumonía? Frente a un cuadro clínico que va a tener un inicio agudo y que va a comenzar generalmente con fiebre elevada de 38 grados centígrados acompañada de escalofríos. Va a presentar además tos que podrá ser con o sin expectoración. En caso que la tos sea productiva, el esputo va a ser mucoso, podrá ser purulento o herrumbroso.
En ocasiones el paciente nos refiere un dolor, el característico dolor tipo puntada de costado, que aumenta con la inspiración profunda, que es el dolor semejante a una puñalada en la pared lateral del tórax, y que se presenta cuando el bloque neumónico está en contacto con la pleura. En casos más severos podrá presentar disnea. ¿Cuáles van a ser los hallazgos al examen físico cuando el paciente está cursando una neumonía? Las vibraciones vocales van a estar aumentadas en el área de la consolidación. Habrá también pectoriloquia y en el área de la consolidación, en la percusión, vamos a encontrar matidez. En un principio, a la auscultación vamos a tener crepitantes y una vez que ya está establecida el bloque neumónico, puede estar el murmullo vesicular disminuido o incluso ausente. El soplo tubario se presenta cuando queda un bronquio permeable rodeado del bloque neumónico. Eso origina el ruido tan característico denominado soplo tubario. Y pueden encontrar también un frote pleural o incluso la semiología compatible con un derrame pleural cuando la neumonía complica con la presencia de líquido en la cavidad pleural. Recordemos que existen neumonías en las cuales no se presenta el bloque neumónico y que se van a acompañar, por lo tanto, de una disociación clínico-radiológica. Es decir, el paciente va a presentar la sintomatología de tos, fiebre, pero no va a presentar al examen físico estos hallazgos que acabamos de mencionar, pero sí va a tener la imagen radiológica. Por lo tanto, para establecer el diagnóstico, luego del examen físico debemos solicitar el laboratorio y una radiografía, siempre el par radiológico de frente y de perfil. En el laboratorio vamos a solicitar un citológico donde vamos a ver una leucocitosis, generalmente mayor a 12 o 15.000 glóbulos blancos con neutrofilia. Va a haber movilización de los reactantes de fase aguda como PCR y eritrosedimentación. Debemos solicitar además glucemia y urea para conocer el estado general del paciente y cuando cursa con una insuficiencia ventilatoria debemos agregar a nuestro pedido de laboratorio gases en sangre. Decimos que la radiografía debemos pedir frente y perfil y en ella vamos a observar ya sea un patrón alveolar cuando la imagen sea una imagen de condensación homogénea con broncograma aéreo y se debe a la presencia del exudado en la luz alveolar. O un patrón intersticial cuando afecta el intersticio del pulmón y la imagen va a ser de un aspecto de vidrio esmerilado. La radiografía es de utilidad en primer lugar para confirmar el diagnóstico. Decíamos al comienzo del video que es un proceso inflamatorio, infeccioso del parénquima pulmonar que siempre se acompaña de imagen radiológica. Además, con la radiografía vamos a poder evidenciar bien la localización del proceso infeccioso, el grado de extensión que tiene y si presenta o no complicaciones, como por ejemplo un derrame pleural. Además, las radiografías que se van pidiendo durante la evolución nos va a servir para realizar el control evolutivo y finalmente para confirmar la curación. Recordemos que estos infiltrados radiológicos pueden ser poco nítidos en los pacientes con EPOC o en los pacientes con sobrepeso o con obesidad. Y recordar además que la curación radiológica va a tardar
muchas veces hasta 8 semanas. Vemos aquí unas imágenes radiológicas. Arriba, a la izquierda, podemos ver el típico patrón alveolar, donde vemos la imagen de condensación, generalmente que tiene esta forma triangular, con base hacia la pleura. Y decíamos que es necesario siempre pedir el par radiológico porque, como podemos observar en la imagen de abajo, vemos señalado con la flechita roja, acá una imagen de condensación está en el pulmón derecho. Pero no podemos ver en la radiografía de frente, no podemos localizar si este bloque se encuentra en la parte anterior o posterior. Y eso sí lo podemos localizar al realizar la radiografía de perfil. En la imagen del lado vemos cómo esta imagen se proyecta en la parte posterior del tórax, entonces ahí ya tenemos la ubicación exacta del bloque neumónico. En la otra radiografía, a la derecha de esta imagen, vemos el patrón intersticial, también señalado por una flecha roja, en donde vemos la típica imagen de vidrio esmerilado. Acá está comprometido el intersticio pulmonar. Y en este patrón radiológico es cuando podemos tener la disociación clínico-radiológica. El diagnóstico etiológico en las neumonías agudas de la comunidad no siempre se realiza. Lo importante es iniciar el tratamiento empírico lo antes posible. Por lo tanto, no se aconseja esperar que esté el resultado, por ejemplo, de un cultivo. Las técnicas no invasivas para un diagnóstico etiológico sería una tinción de Gram del esputo y un cultivo. O realizar un empultivo, pero recordemos que este es específico, pero muy poco sensible. Los estudios serológicos, como es la detección de los anticuerpos, son costosos, no se los utiliza de rutina y solamente tienen validez en investigación para realizar un diagnóstico retrospectivo. Las técnicas invasivas son menos utilizadas aún en las neumonías de la comunidad, ya que son muy cruentas para el paciente y no son necesarias, que consisten, se reservan para aquellos casos en donde el tratamiento empírico no ha dado resultado y el paciente presenta una evolución desfavorable. Consiste en el lavado broncoalveolar o el cepillado broncoalveolar, la punción con aguja fina del líquido pleural, sobre todo en los casos que cursa con derrame, y finalmente es posible también en los casos de las infecciones a virus realizar una reacción en cadena de la polimerasa. Una vez establecido el diagnóstico a través de la clínica, el laboratorio y la radiología, debemos establecer el pronóstico de nuestro paciente. Y para ello contamos con el CUB65, que es una escala que nos va a orientar hacia el diagnóstico es sombrío o no de nuestro paciente. Es decir, vamos a considerar que el pronóstico es reservado cuando el paciente presenta confusión, urea mayor a 40 miligramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor a 30, o una tensión arterial sistólica menor a 90 o una tensión diastólica menor a 60. Y la edad, cuando es mayor a 65, este es otro parámetro a tener en cuenta para evaluar pronóstico. Cada uno de estos parámetros le vamos a dar un punto en el caso de estar presente.
Entonces, los pacientes que tengan de 0 a 1 punto, vamos a considerar que la neumonía es leve y van a ser pasibles de un tratamiento ambulatorio. Si la suma asciende a 2 puntos, es probable que requieran una internación. Y si el CUR 65 alcanza 3 a 5 puntos, estamos frente a una neumonía severa y el paciente debe ser internado. Otra escala de valoración para ver la severidad de la neumonía es el SMART-CoV. En este vamos a tener en cuenta y vamos a considerar como signos de severidad una presión sistólica menor a 90, la afección multilobar, la presencia de una albuminemia menor a 3,5 gramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto o frecuencia cardíaca mayor a 125 por minuto. El estado de confusión. Y en cuanto a la oxigenación para las personas menores de 50 años, una presión de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio o que tengan una saturación menor a 94%. Y para las personas mayores de 50 años, una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor al 90%. También se considera un signo de severidad un pH menor a 7,35. Este índice de severidad sirve además para evaluar la necesidad de soporte respiratorio, ya sea invasivo o no, y la utilización o no, o la necesidad o no, de utilizar vasopresores. Estos índices de severidad nos son además de utilidad para establecer los criterios de internación. Vamos a internar a todo paciente que presente 2 o más factores de los siguientes: mayor de 65 años, antecedentes de alcoholismo o de insuficiencia renal o hepática, enfermedades cardíacas, EPOC, diabetes, que cursen una neoplasia o que tengan el antecedente de una internación en el año anterior por otra neumonía. Del examen físico, los parámetros que se consideran criterio de internación es la presencia de una frecuencia respiratoria de 30 por minuto o frecuencia cardíaca mayor a 125 o una tensión arterial menor a 90-60. La fiebre mayor a 40 grados centígrados o la hipotermia, es decir, una temperatura menor a 35 grados centígrados y el estado de confusión mental. De los parámetros de laboratorio que me van a indicar la necesidad de una internación es urea mayor a 50 miligramos por ciento, los leucocitos, ya sea una leucopenia, es decir, menor a 3000, o una leucocitosis cuando esta asciende a 40.000 leucocitos por milímetro cúbico o más. El hematocrito menor a 30, la glucemia igual o mayor a 250 miligramos por ciento, una hiponatremia menor a 130 o un pH menor a 7,35. Como así también una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Todos esos son parámetros de laboratorio que me van a indicar la necesidad de la internación. En cuanto a la radiografía de tórax, indican internación la presencia de un derrame pleural cuando el infiltrado es multilobular o cuando existe una cavitación. Finalmente, se considera un criterio de internación las razones sociales cuando el paciente no va a poder económicamente hacer frente al tratamiento o cuando no tiene un familiar que lo pueda asistir durante su enfermedad.
Los criterios de internación en UTI es la presencia de 3 o más de los criterios de gravedad del CURP 65. La evolución desfavorable de las distintas variables fisiológicas o la presencia de un fallo respiratorio evidenciado por una fracción esperada de oxígeno menor a 250 o cuando existe claramente la necesidad de una asistencia mecánica respiratoria. Frente al fallo hemodinámico o la oliguria con insuficiencia renal aguda o compromiso del sensorio, también indicaremos una internación en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo haremos el tratamiento de una neumonía aguda de la comunidad? Decíamos recién que el tratamiento se debe iniciar lo antes posible y se inicia con un tratamiento empírico apuntando siempre a los gérmenes más frecuentes que recordemos que es el neumococo y en otros casos puede ser también el micoplasma. Demorar el inicio del tratamiento empírico significa agravar el pronóstico de la enfermedad. Debemos recordar también que nunca deben cambiar el antibiótico elegido antes de las 72 horas, excepto que se haya solicitado un estudio etiológico y se pueda identificar el germen o que haya un deterioro grave del estado general. La respuesta favorable a nuestro tratamiento empírico lo vamos a evidenciar gracias a la disminución de la fiebre. Ese es el primer parámetro que nos va a indicar que el tratamiento está siendo efectivo. Que el paciente va a presentar una disminución de la temperatura generalmente a las 48 o 72 horas de iniciado el tratamiento. Posteriormente, va a haber una mejoría en lo que es respecto a la tos y a la expectoración. Pero tengan en cuenta que lo primero que va a desaparecer es probablemente la expectoración. Y va a quedar en muchos casos lo que es una tos seca o irritativa que puede durar hasta una semana o 10 días. ¿Cuáles son las drogas que vamos a utilizar para el tratamiento? Si es una probable etiología neumococo en un paciente menor de 65 años y sin una enfermedad de base, indicaremos como droga de elección la amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas por vía oral y durante 7 días. La alternativa, en caso que el paciente sea alérgico a la penicilina, es la claritromicina, 500 miligramos cada 12, vía oral también por 7 días. Si es una probable etiología neumococo mayor de 65 y con enfermedad de base o un fumador, en este caso daremos amoxi asociado a clavulánico, 875 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos de clavulánico cada 8 horas, también por vía oral. O otra opción es dar amoxicilbactam. La alternativa a cualquiera de estas dos opciones sería indicar una levofloxacina 500 miligramos cada 24 horas durante 7 a 10 días. Cuando ustedes sospechan una probable etiología a gérmenes poco frecuentes, como lo es el micoplasma, la indicación será una claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Cuando el paciente requiere la internación en sala, dado su estado de gravedad, y es una probable etiología neumococo en un menor de 65 años y sin enfermedad de base, podemos utilizar ampicilina 1 gramo cada 6 horas por vía endovenosa. La alternativa en los alérgicos a penicilina sería utilizar claritromicina o levofloxacina, también por vía endovenosa y durante 7 a 10 días.
Cuando la etiología es un neumococo, es probablemente un neumococo, pero el paciente es mayor de 65 años o presenta una enfermedad de base o es fumador, daremos ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 8 horas endovenoso, o en reemplazo de este se puede utilizar amoxicilsulbactam. Las alternativas son, para los casos de alergia a penicilina, claritromicina endovenosa, ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 endovenoso, o la ceftriaxona 2 gramos por día y por vía endovenosa. Finalmente, en los casos más severos, que generalmente necesitan el ingreso a la terapia, vamos a utilizar ampicilina sulbactam, 1,5 gramos, o amoxicilsulbactam, pero en este caso le vamos a asociar una claritromicina, 500 miligramos cada 12, o una levofloxacina de 750 cada 24 horas, todas ellas por vía endovenosa. La alternativa o el otro esquema que se puede utilizar es la ceftriaxona 1 a 2 gramos por día, más claritromicina 500 cada 12 horas, o levofloxacina siempre por vía endovenosa. La evolución del paciente la vamos a considerar que es favorable cuando presenta mejoría clínica, que se presenta entre las 48 y 72 horas. Recordemos que lo primero en desaparecer va a ser la fiebre. Va a comenzar a descender la curva térmica. No debemos cambiar entonces el esquema terapéutico antes de las 72 horas. En el 70% de los pacientes se presenta, van a estar asintomáticos a los 10 días del diagnóstico. Pero el 80-90% de los casos, la resolución radiológica recién se da a los 30 días. Por eso la presencia de esta imagen radiológica que no termina de irse no implica que el paciente tenga una evolución desfavorable o que se deba continuar el antibiótico hasta ese momento. Recuerden que esta imagen radiológica va a tardar hasta 30 días en irse del todo, aun cuando la evolución es favorable. Vamos a considerar evolución desfavorable la presencia de fiebre más allá de las 72 horas de iniciado el tratamiento empírico. En ese caso, debemos solicitar nuevo laboratorio y nueva radiografía de control. La evolución se considera desfavorable cuando hay un agravamiento de los signos o síntomas o cuando vemos la presencia de complicaciones como por ejemplo un derrame pleural. Las causas de este fracaso del tratamiento, de esta evolución desfavorable, han de ser o que el tratamiento empírico elegido fue el incorrecto o que el diagnóstico es erróneo. En cuanto a la prevención, que es lo fundamental en estos cuadros infecciosos, lo haremos cuidando, restituyendo los mecanismos de defensa, manteniendo la higiene bucal. Recordemos que una de las vías de ingreso son las microaspiraciones del orofaring, y fundamentalmente con la vacuna antineumocóxica que se debe colocar cada 5 años, sobre todo en los grupos de riesgo y en las personas mayores de 65 años. Finalmente, damos el mensaje que para la pandemia que estamos atravesando hoy en día y como medida preventiva frente al virus SARS-CoV-2, debemos mantener el distanciamiento social, el cumplir con el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos y acceder a la vacuna COVID-19. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.